Buenos días a todos, muy buenos días. Qué lluvia la de esta madrugada. No sé si llovió en toda la ciudad, pero he consultado a mis compañeros, vivimos todos en distintos puntos y todos me dicen que en efecto llovió fuerte. Bienvenida a esa agua que tuvimos esta madrugada. Hoy con 4 panelistas a quienes les agradezco porque todos vienen de larguito, sí, fuera de la ciudad inclusive. El diputado Yahvé Savillón viene de Comayagua, ¿Yahvé? Así es, Renato, y allá también estuve viviendo toda la madrugada. ¿De veras? Qué bien. Todavía hoy Sí. a las 5 de la mañana que salí para Tegucigalpa estaba cayendo todavía una brisa. ¿A qué hora salió de Comayagua? A las 5 de la mañana. Hay más flujo, ¿verdad, ahora en esa carretera por el aeropuerto? Sí, pero aquí me tardé más de la entrada de Tegucigalpa aquí al set ¿Que de Comayagua? Sí, no, Sí. 50 minutos me estuve y de aquí me tuve casi una hora. Sí, así es, así es. Don Omar García también. Omar, bienvenido, buenos días. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias. Dios y patria para todos. Un gusto estar Sí. aquí en su programa, Renato. Y con los panelistas también. Sí. Al diputado Daniel Discua, porque sé que es de Comayagua, no le pregunto, a menos que en su sector no haya llovido. Buenos días, Renato. También, ¿verdad? Buenos días al Yahvé, Omar y a Germán, que hoy vamos a debatir. Y mire, sí, la verdad, yo soy de Ciguatepeque, ha estado lloviendo muy fuerte en el departamento. Llovió ayer, incluso antier, que anduvimos en una comunidad llamada Vallecillo, San Jerónimo, con el alcalde Wilmer Mendoza, pues han habido fuertes tormentas, así que por eso yo decidí venirme desde ayer mejor, previniendo bueno, que muy bien. me agarrar el tráfico como al colega aquí, Savillón. Y Germán Altamirano viene desde Santa Bárbara. ¿Qué hora salió Germán de Santa Bárbara? A las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Renato, sí, pero no estaba lloviendo. Sí. Gracias a Dios estaba despejado. ¿Y usted está Tranquilo. acostumbrado ya a ese viaje Sí, frecuente ya, Santa ya Bárbara? estamos Tegucigalpa? acostumbrados, sí, sin problema. Muy bien, muy Más bien. tranquilo. Bienvenidos, gracias por atender el llamado de Frente a Frente. Bueno, voy a presentar a Lucecita Madrid, que tiene una interesante pregunta. Hoy revisando los medios impresos, me encuentro que el tema del fin de semana sigue ocupando la atención. Por ejemplo, la prensa dice escándalo político, Poder Judicial asegura que no hay pedido de extradición para Zelaya. Carlos Zelaya se presentó ayer al Consejo Electoral para informar que había renunciado como diputado. En el juicio dejó, el Cachiro declaró que le había dado dinero a él. Davis Leonel Rivera, y en el de Fabio Lobo también se le mencionó. Esta es la noticia principal de la prensa. Beatriz Valle presenta su renuncia por eliminación de extradición a partir del 1 de diciembre y el canciller le envió un mensaje, mejor desde ahora, le dice. Así que ya el salario no le va a salir en el mes de septiembre a Beatriz Valle. Que viene a engrosar las filas del Partido Liberal, ¿verdad? Seguramente, sí. Tiene que hacerlo, entonces. Seguramente. tiene que renunciar. El Heraldo dice, sectores y clase política demandan garantía al gobierno. Urgen aprobar presupuesto del Consejo Nacional Electoral para las elecciones. Ojalá que lo aprueben esta semana. Ya esto está creando demasiada incertidumbre. En medio de las críticas y el rechazo manifiesto ayer de los liberales al nombramiento de la precandidata de Libre Rixi Moncada al frente de la Secretaría de Defensa, que controla los entes garantes del proceso, la oposición, sociedad civil, empresarios y entidades anticorrupción exigen al Congreso Nacional la aprobación urgente de presupuesto del Consejo Nacional Electoral para garantizar el desarrollo de los comicios primarios a escasos 5 días de la convocatoria. Y con una fotografía amplia y el titular Carlos Zelaya renuncia ante el Consejo Nacional Electoral como diputado. Partido Nacional denuncia que Libre ya puso en marcha Plan Venezuela en el país. Nacionalistas y Libre convocan a manifestaciones a nivel nacional. La Tribuna, a 5 columnas, Carlos Zelaya interpone su renuncia. Y luego un triste suceso que ocurrió ayer, un poquito antes de las 7:30 de la mañana, porque le rayó el carro. Aquí en la capital fue, hombre le quita la vida a empleado bancario. Un hombre de 58 años, de Caridad Valle, le quitó la vida a un joven empleado bancario. Este último rozó el carro
de este otro hondureño, tuvieron una discusión y el hombre mayor sacó la pistola y como dice como Orlando Ponce Morazán, pum. No, solo fue uno. Solo fue pum, solo uno. Solo uno, fue un pum. Entonces un lo pum. asesinó. Sí, pero mire usted qué cosas. Sí, es un Y criminal. esto nos debe servir de lecciones a todos. La esposa y los transeúntes bajan del vehículo a la persona herida. Y el victimario lo recoge y lo lleva al hospital privado cercano. Se arrepintió. Sí, fue un momento de ira. Sí, de fue un cólera. momento de ira, se arrepiente. Lo lleva, llama a su abogado y luego se entrega a la autoridad. Sí. ¿Cómo le cambió la vida a este señor ayer? Lo lamentamos por el joven empleado bancario que ha fallecido. Tiene esposa, no sé si tiene hijos, pero tiene familia. Imaginen una discusión en lo que termina. Y el otro no puede controlar también sus emociones, resuelve el conflicto, la discusión con un balazo, se arrepiente, porque si no se hubiese arrepentido no lo recoge y lo lleva al hospital. Lo lleva al hospital para que no se muriera. Esto nos debe servir de lección a todos. ¿Usted ha tenido alguna discusión alguna vez, diputado? Mire, gracias a Dios no. Nunca. Y mis compañeros que me conocen en el hemiciclo, pues yo soy bastante tranquilo, trato de evitar la violencia porque en un conflicto violento nadie gana, Renato. Mira, Sí. ayer se desgraciaron 2 vidas, tanto la persona que muere como el otro que va a enfrentar la justicia, va a estar preso. Aparte las familias de estas personas, entonces una discusión, un momento de ira no nos lleva a nada positivo. Germán, ¿tú has tenido alguna discusión así por un problema de tránsito? No, no, Renato, yo creo que siempre, claro, lo que pasa es que la sociedad ha estado polarizada, Renato, y desde muchos años atrás ese ha sido un problema bastante grande. Aquí han habido muchos foros al respecto, precisamente porque va en deterioro y es preocupante, en realidad es preocupante. Yo, gracias a Dios, no he sabido controlarme y también mis compañeros me conocen que logramos... Sí, logramos Es que la Eso es muy salud, bueno. la salud mental, Renato, cambiándonos un poquito el tema, pero No, es ese es mi interesante. campo. La salud mental en el pueblo hondureño realmente está sumamente deteriorada. Somos el país, se hizo un estudio hace 1 o 2 años, somos el país más infeliz. Yo creo que ahí no metieron a Haití, pero somos en los países que metieron ese estudio, somos el país más infeliz de Latinoamérica. Y paradójicamente Costa Rica salió con la mejor puntuación. Según algunos estudios, cerca del 30% de los hondureños están depresivos y ansiosos. Sí. Y aquí los niveles de estrés en Tegucigalpa son niveles con ese tráfico realmente altísimo, ¿no? Entonces creo que, y lastimosamente, la Secretaría de Salud, ya día lo venimos diciendo, no le ha puesto atención a la salud mental. Sí. Los hospitales psiquiátricos están abandonados, los medicamentos no son los correctos o hay muy pocos. Profesionales de la medicina, especialistas en esa área, son muy pocos. Entonces realmente aquí es muy lamentable. Yo, como siempre les he dicho, incluso amigos y familiares, usted, aunque ande muy molesto, no discuta, porque no sabe si el que está delante suyo en un vehículo o en una moto, pues anda con Claro. 1000 problemas y ocurre lo que pasó. Este empleado bancario, yo estoy seguro que no se imaginó que el señor de Caridad andaba armado. Así es. Entonces, según los testigos, ambos discuten. Y el sureño lo que hace es sacar la pistola y el desenlace es el que conocemos. Más de 2.9 millones de hondureños estarían con depresión grave. Y yo les aseguro que los 15 minutos que podamos tener hoy hablando sobre este tema le van a ayudar más a la población que el resto del debate que vamos a tener. Supongo yo, es un criterio, es un criterio, es un criterio. Para la convivencia, vaya, le voy a poner es. ahí una condición, para la convivencia, para la convivencia. En Tegucigalpa y San Pedro Sula, esta noticia la vi en la prensa y el Heraldo ayer. Está el mayor porcentaje de personas con depresión. Se estima que en promedio el 70% de las personas que viven y trabajan en las grandes ciudades del país experimentan episodios de depresión leve o moderada. El estrés es diferente, ¿verdad? Sí, es que
el estrés sostenido, obviamente hay un cambio fisiológico, se libera, ya bueno, voy a hablar un poco de medicina, se libera una sustancia que se llama cortisol. El cortisol intoxica el cerebro. Una vez que su cerebro se intoxica, la corteza prefrontal, que es la parte de enfrente, en la frente, por decirlo así, que es el centro de la toma de decisiones, que es el centro que a uno le dice, bueno, esto es malo, esto calmate, está enojado, pero calmate. Como está intoxicado, no toma a veces decisiones correctas, toma decisiones en base al impulso. Entonces, todo eso, imagínense, es que el cuerpo humano es sabio. Y cuando estamos sometidos a mucho estrés durante mucho tiempo, que la clase política tampoco estamos contribuyendo, no más mínimo en eso, más bien estamos atizando a que los niveles de estrés en la sociedad aumenten. Entonces, todo eso hace que las decisiones que tomemos en esos momentos sean tan lamentables como la de esa. ¿El depresivo se puede volver violento en algún momento? Sí, es que la depresión, hay varios tipos de depresión. Digamos, hay una depresión que prácticamente el paciente no hace nada, Sí, así queda inmóvil. correcto. Pero hay otras depresiones que tienen alguna sintomatología, por decirlo así, de agresividad, que no piensa bien, hipomaníaca que decimos, y puede hacer ese tipo de acciones. Sí, y mire, usted si es depresivo, ¿quién no ha sido depresivo? ¿Quién no ha sido depresivo? Yo fui depresivo. Y me dicen mis médicos, continúa siendo depresivo. Lo que pasa es que aprendiste a convivir con la depresión. Sos estresado. Lo que pasa es que aprendiste a convivir con el estrés. Y se los digo porque me voy a detener solo unos segundos. No vamos a consumir más tiempo, aunque yo sé que no estamos perdiendo el tiempo. ¿Sabe usted que yo pasaba hasta un mes depresivo? Me acuerdo de los tiempos cuando coordinaba noticieros junto a la Escopeta Vallejo en Radio América. Hasta un mes depresivo. En posición horizontal todo el tiempo. En esos tiempos yo el 20-30% de mi presupuesto, producto del salario, era para comprar libros proféticos, apocalípticos, de la Primera, Segunda Guerra Mundial, de las guerras de los israelíes, la del Yom Kippur, la de los 7 días. Yo tengo lecturas preferidas, variadas, pero tengo mis lecturas preferidas. Entonces lo que hacía en mi estado de depresión, tomaba aquellos libros, miraba la portada, leía las primeras 2 páginas y los ponía. Era una ansiedad, un doble ánimo que me costaba superar hasta un mes. Como el doctor Miguel Andoni Fernández, que era mi gran jefe en Radio América, sabía de mi situación, que cuando estaba con mi salud emocional sana, sabe que le metí el hombro, con últimas horas, con debates, compitiendo con HRN, pero yo creo que esto me generaba a mí también estos estados de ánimo. Y caí en la depresión. Y caí en la depresión también por la conflictividad espiritual que yo históricamente he atravesado. Entonces, no solo usted no le dé vergüenza decir que es depresivo. No le dé vergüenza, busque solución con el médico, con el psiquiatra, con el psicólogo. Es lo que debe hacer. Porque mire estos cuadros depresivos de ansiedad y de estrés, lo que hace en algún momento, desenlaces fatales como esa discusión de ayer, el hombre que dispara se arrepiente, o sea, queda un muerto con una familia enlutada, como decía un periodista nuestro anoche, y queda otra familia con un papá, con un abuelo que seguramente va a pasar al menos unos 15 años en la cárcel. Entonces, controlemos esas emociones, esas depresiones, esos estreses. A mí me sucedió también, y yo no estoy curado de eso. Lo que pasa es que le he hecho garnachas en la vida para que eso no me controle. Y oraciones, y lectura bíblica. A mí la Biblia me ayudó mucho a salir de esos estreses. Y sigue ayudando. Sí, correcto. Así que no se avergüence, lea la Biblia, ore. Yo oraba llorando. Ayúdame a salir de esto que me está consumiendo la vida. Y tenía que levantarme tempranito, 4 de la mañana, para asistir a mi trabajo. A menos cuando caía en esos estados severos de un mes. Entonces decía el doctor Andoni Fernández, no, que Renato se siga reponiendo. Le decía ya a mis compañeros en la América, todavía está malito,
de la vía Qué respiratoria, admirable, ¿va? pero solo para protegerme, ¿no? Solo para Admirable protegerme. de su comprensión, ¿verdad? Eso, Sí. lastimosamente, no en todos los trabajos hay esa Correcto, comprensión, ¿verdad? sí. Pero sí, tenemos un serio problema de salud mental, y cuando digo salud mental no estoy hablando de algún tipo de patología como esquizofrenia o algún otro tipo de problemas ya mentales, ¿verdad? Sino que un hombre totalmente normal, si su salud mental es afectada por los niveles de estrés altos, puede cometer una tontera como esta. Correcto. Bueno, 2.9 millones de personas. Es la información que leí en la prensa una del Heraldo epidemia. ayer. Es una epidemia lo que nos está pasando. Y en junio, el mismo diario La Prensa de San Pedro Sula divulgó esta noticia. Hasta 2 millones de menores hondureños se enfrentarían trastornos mentales. Desde la pandemia han crecido las enfermedades mentales, especialmente los casos de déficit de atención e hiperactividad, ansiedad y depresión. Entre el 10 y el 40% de los niños tienen trastornos o síntomas. Si sus padres no intervienen a tiempo, estos niños en la adolescencia, estos niños a los 20 años, ya me imagino los cuadros, los escenarios emocionales que van a tener. Vea, doctor, eso es horrible. No, Eso es horrible. Y fíjese que el COVID causó daños en la microcirculación cerebral. Claro, son hipótesis que todavía no están corroboradas al 100%, pero muchos de los pacientes que tenía, que ya estaban controlados en su depresión, en sus trastornos de ansiedad generalizada, en sus trastornos convulsivos, en su epilepsia, que estaban controlados, recayeron. En su enorme mayoría recayeron. Entonces también eso, no solo el encierro, el estrés que estuvimos sometidos durante todo ese tiempo, sino que los que padecieron esa enfermedad, los cambios que ocurrió, todo el mundo habla de la lesión en el pulmón y en el corazón, pero en el cerebro también hubieron cambios. No, hombre, es increíble lo que nos está pasando, irascibles, iracundos, pero miren que hoy, no sé, yo creo que mucha gente se dio cuenta de este suceso de ayer. A mí, hoy mucha gente me dio la pasada en medio de este congestionamiento permanente en la ciudad. Sí, y yo también, porque todos andamos conduciendo hoy tratando de no colisionar ni rozar nuestro vehículo. Sí, fue un rayoncito, hombre, fue un rayoncito. La cortesía vial Sí. es algo que debemos de cuidar en esta ciudad. Entonces, andamos irascibles, andamos iracundos, estamos con problemas emocionales serios, y no solo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, ya miran las estadísticas, en otras regiones del país, con la menor expresión que alguien se sienta ofendido, reacciona irascible, Así es. reacciona violento. Usted mira que la gente se le atraviesa a usted, no bajan los vidrios, y yo por lo menos tengo por costumbre, porque así me enseñó mi papá, que era taxista. Me dije, la persona que en la ventana se acerca, te saca la mano para pedirte la vía, dásela, hombre. Claro, Entonces, claro. Mi papá fue un hombre conductor y yo estoy muy orgulloso de él, cómo me enseñó a tener cortesía vial. Entonces, si nosotros andamos con los vidrios arriba y andamos atravesando los carros y se nos olvida acerca de ellos, pues por eso creo que actuamos como actuamos en otras cosas de la vida, donde no somos corteses, no somos éticos, donde no somos honestos y pensamos que la gente tiene que aguantarse. Entonces, si no quiere llevar a su hijo ya a los 15, 20 años para que le receten 10 pastillas a los médicos, ya en un estado emocional más complejo y está observando comportamientos que no son normales en un niño a esa edad, solo mire las estadísticas. Acuda al médico, acuda al profesional. Se los dice alguien que ha pasado estos cuadros de depresión, de ansiedad severos, de estrés. Eso es horrible, eso es horrible. Lo paraliza a uno. Habían veces a las 4 de la mañana que yo le pedí a Dios que no amanezca, que no salga el sol y que todos nos quedemos en nuestras casas para justificar mi situación. Vea, terrible. Pero no está solo en eso. Hay mucha gente así. No, Sí. Ya le leo las estadísticas. Correcto. Sí, es lamentable. Les estoy hablando de hace unos 35, 40 años. Ya luego la vida me ha enseñado a superar eso. Y ya les digo mis pociones en aquellos tiempos.
No visitaba al psicólogo, no visitaba al psiquiatra, ni tomaba pastillas. Se lo digo con sinceridad. Rodillas. Dios, sácame de esto, sácame de esto. Y creo que ese es el mejor remedio. Cuando superaba eso, volaba en Radio América con Últimas Horas. Con razón. Creo que hasta me inventaba las noticias. Que la oración, Fui un poco de irresponsable en la América, oración es sí. un método de meditación. Y cuando uno medita, uno ora y tiene ese estado de relajación, las ondas cerebrales cambian y se liberan otros neuroquímicos beneficiosos Sí. para encontrar calma. Entonces, por eso la oración, pero no oración con desesperación, sino que oración tranquilo, pensando qué es lo que quiere uno, con la confianza de que sí va a salir de eso. Entonces, si es que la palabra es sabia, por eso dice, pedid con fe y pedir y sientes tu estado de ánimo como si ya recibiste el milagro. Pedid y se os dará. Sí. O sea, entonces la Biblia es el Yo hago mejor eso libro, con ¿no? mis alumnos Sí. de maestría. Siempre el último día les digo, miren, mis ojos están cansados de cientos de libros, pero no me canso de leer la Biblia. Y les doy un consejo, hablen con Dios y lean la Biblia y les irá mejor. Y eso que doy las últimas clases de la maestría ya para graduarse. Sí. Y siempre hago eso porque eso a mí me ha ayudado bastante. Orar, leer la Biblia es lo mejor que puede hacer un ser humano en estos tiempos, así como están las cosas. Así como están las cosas, yo vivía en la Kennedy en mis peores años de esto y había un palo de mango en el patio y tomaba la Biblia a las 2, 3 de la mañana y tenía una costumbre, después de una oración, sabiendo que Dios me iba a responder, abría la Biblia a ver qué me salía, qué mensaje me salía. ¿Cuántas veces, miren, no les estoy mintiendo, les estoy hablando con el corazón y con la sabiduría que proviene de arriba? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Me pegaba fuerte aquellas frases. Y a volver a la cama y a tratar de encontrar sosiego. O levantarán alas como las águilas. ¿Cuál es ese versículo? Y volarán Y no se cansarán. y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Lo grababa aquí, lo grababa acá y me iba a la cama a las 5:30 a levantarme de nuevo para ir a trabajar. Así ha sido mi vida. Y aquí estoy. No parece que haya pasado por esos episodios de ansiedad. Aquí estoy. Pero ese es Dicen un gran que mensaje, Renato, aún y con porque mi edad hay- me miro joven. Hay miles de hondureños que, como bien lo dijo, creo que estos breves minutos que estamos dando un mensaje de ver un Sí. hombre exitoso como usted, de decir, bueno, si él lo logró, yo lo voy a lograr, y ya me está dando algunos tips Sí. que sí se puede. Entonces yo creo que es una inversión de tiempo muy valiosa que se está haciendo en estos minutos. No, Porque y- vamos a hablar de algo Claro. complicado, de algo que va a generar mucho estrés, que va a generar pues esa crispación que lastimosamente la clase política ha metido al pueblo Sí. hondureño. No, y es para generar conciencia también, Renato, porque uno sale a la calle y uno no sabe cómo anda la otra gente también. Claro. O sea, el problema es que uno se va y uno es consciente de los problemas que uno tiene, pero no sabe de los problemas que anda la otra gente. Y entonces, mire, yo me fijo cuando, por ejemplo, pasa la ambulancia. Hay veces que ni Nadie a la le da ambulancia pasada. se le quiere dar paso. Y entonces también hay otra gente que con el paso de la ambulancia aprovechan a irse detrás de la ambulancia para beneficiarse de eso, y entonces ahí es donde se crea un Sí, hombre. O sea, me parece que Verídico. en realidad es de adquirir conciencia, y con lo poco que cada uno puede hacer, estaríamos haciendo grandes cosas. Pero también, con el diputado, cambio de cada uno. Eso que usted está diciendo, entonces pueblo hondureño, si viene una ambulancia en el recorrido suyo, dele el paso. Sí. ¿Cuánta gente ha muerto por minutos por no haber llegado a esos minutos al tiempo del hospital? No seamos cómplices de la muerte de personas inocentes, que por eso va la ambulancia llevando una persona, pues. Usted no se ponga a criticar, ¿por qué? Simplemente hágase a un lado y deje pasar esa ambulancia. Yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Yo lo practico. Cada vez que escucho eso, inmediatamente me hago a la orilla. No quiero ser cómplice de la muerte de esa persona. Que piense porque que puede está ser un ahí. familiar, Pues un un hijo, un familiar. esposo. Bueno, una vez miré un amigo, un accidente, y no sabía que un amigo de la colonia era el accidentado. Y yo pasé, hasta después me dijeron. Y yo dije, qué barbaridad.
Entonces uno no sabe, tiene razón. Bueno, pues muchas gracias y yo espero que este diálogo les haya servido a ustedes. No son los únicos con esos problemas. Casi todos los hemos tenido o los estamos enfrentando. Usted búsquele solución a sus conflictos y no salga a la calle con violencia a solucionar sus problemas de salud mental. Mire cómo termina la gente, o muerto o en la cárcel. Lucecita, por favor, exijo que usted no nos estrese esta mañana con ese título del programa. Exijo, es una exigencia. Bueno, creo que va a ser un poco difícil. Buenos días. En pantalla el tema de esta mañana. Usted tiene diferentes medios para opinar a través del número de WhatsApp y en nuestra cuenta en X. El número 9773-6065 y nuestra cuenta Frente a Frente HN. De la narcodictadura al narcoescándalo. En estos caminos torcidos de nuestra democracia, ¿cree usted que al menos la élite política nos dará un respiro esta semana aprobando el presupuesto electoral para las primarias del 2025? Ese es el tema de hoy. Escríbanos sus comentarios. Déjame aclararle a la gente, ¿verdad? Ese es el tema para que usted comente, pero aquí el tema lo podemos ampliar a lo que estamos atravesando ahora mismo a raíz de lo que ocurrió en el Ministerio Público al término de esa reunión en la que estaba citado Carlos Zelaya y todo lo que a partir de ahí viene ocurriendo y antes todavía cuando la presidenta denunció el tratado de extradición y todo lo que se ha dicho de las razones de esa denuncia, la repercusión que esto ha tenido en Honduras. Así que el programa es amplio. La condición que te puse, Lucecita, es que no nos estresaras. Depende de la respuesta del Estado a esto, del gobierno. Lo que sucede es que no podemos obviar la realidad. Claro. Tampoco podemos vivir en un mundo ficticio. Podemos vivir con depresiones, con estreses, tratando de superarlas en este mundo y donde más va a vivir. Solo que si nutre su cerebro de conocimiento y sabiduría, va a tener otras herramientas y armas para enfrentar ese estrés que provoca la cotidianidad, los comportamientos, los hábitos, las políticas públicas y sobre todo los ejemplos que las élites políticas, y no solo élites políticas, si es que aquí usted tiene representantes de diversos gremios que generan estrés y malestar todos los días a los hondureños. Es asunto de tener el conocimiento adecuado para reaccionar con sabiduría ante la vida. Este no es el reino de los cielos, esta es la tierra. Aquí prime el mundo. Entonces, aún y enfermo y con problemas emocionales, hay que hacerle frente con conocimiento y sabiduría a todas estas cosas. Va a ser un lindo programa, les aseguro. Partiendo de ese título, va a ser un buen programa. Lo invito a que siga con nosotros. Ya vamos a la pausa y enseguida ya concentrados en la temática. 7:30, hoy es martes 13 de septiembre. Es un gusto saludarles desde el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la colonia San Ángel. Este es el tráfico vehicular que le mostramos en Frente a Frente. Si usted viene de la zona oriental de nuestro país, por ejemplo Villanueva o Villavieja, y se dirige a sectores como el Boulevard Fuerzas Armadas, Miraflores, ese es el tráfico vehicular que se va a encontrar a esta hora del día. Aquí también aprovechando la oportunidad, este carro no debería de intersectarse de esta manera porque podría provocar un accidente vial, así que hay que poner orden en este sector de la capital de la República a la altura de la colonia San Ángel, Boulevard Fuerzas Armadas. El tráfico vehicular lo conoce usted, a través de Frente a Frente pase usted un feliz día. El tema del día en pantalla, de la narcodictadura al narcoescándalo. En estos caminos torcidos de nuestra democracia, ¿cree usted que al menos la élite política nos dará un respiro esta semana, aprobando el presupuesto electoral para las primarias del 2025? Ese es el tema de hoy. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta en X. No se equivoquen, este gobierno incapaz solo está preparado para satisfacer sus propios objetivos oscuros, porque son generadores de caos y difícilmente ese presupuesto
será aprobado. Ellos no quieren elecciones. Apesta a la constituyente. Octavio Pineda también nos escribe su opinión. Si Libre quiere de verdad dar una muestra clara que quiere ir a un proceso electoral transparente y limpio, debería agendar mañana en el Congreso Nacional la aprobación del presupuesto especial del CNE. Pero por las declaraciones de Redondo intuyo que buscan entorpecer el proceso y manipularlo. Ismael Ochoa, al menos eso deberían de hacer, de cumplir con su trabajo aprobando el presupuesto para continuar con los procesos democráticos. Mantener la paz en las naciones no es fácil. Los intereses de cualquier índole de los políticos sobrepasan más allá del bien social de las mayorías. La paz de Honduras pasa por la modificación del artículo 272. La oposición debe reunir los votos en el Congreso. Es la única vía para recuperar la tranquilidad, escriben algunos televidentes a través de X. Envíe usted también su comentario a través de nuestras cuentas. Voy a comenzar con el diputado Daniel Discoa, porque es el que menos ha hablado. Y en algún momento llegué a pensar que estaba diciendo internamente, me trae desde Ciguatepeque Renato para... Le gusta estar aquí, 30 minutos le gusta estar acá. fuera del tema al que nos convocó, pero introduzco porque me encanta este mensaje que me ha enviado Rubén Darío Sorto, un querido amigo empresario de San Pedro Sula. Rubén Darío Sorto me complementa un anticipo que yo hice de un versículo bíblico que está en Isaías 40, 30, 31 de la Reina Valera 1960, que ha sido la Biblia que yo leí siempre, con la que me he creado, la Reina Valera versión 1960. Los muchachos se fatigan y se cansan. Para esos que están ahí con problemas emocionales, con salud mental deteriorada, estresados, en algunos casos amargados, por favor, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando yo a las 3 de la mañana, en medio de aquel caos y oscuridad, ya iba y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Adelante, Renato, levántate y supera eso. Anda a dormir 1 hora y media y te levantás a las 5 a demostrar que tenés fuerzas. Uy, recuerdo esas noches. Léalo, hágalo, haga lo que yo hice, lo que muchos han hecho, y ya verá cómo ir superando. Con asistencia médica, si para eso Dios nos da inteligencia, para que aprovechemos el conocimiento. Y aunado a esto que le digo a la Biblia, visite al médico y dígale, mire, yo estoy pasando esto porque de repente tiene alguna deficiencia en el organismo y necesita de algún producto. Eso es lo que debe hacer. No se quede en esa cama ahí solo pensando en irse, en pegarle a su esposa, en dañarla, en criticarla, en aislar a sus hijos. No, hágale un alto a eso, hombre. Eso lo hemos vivido infinidad de veces, todos nosotros. Aquí algunos lo contamos en público, otros no. Pero así es la naturaleza humana. No todos tienen el valor de contar sus debilidades. Yo sí las cuento, a mí no me importa. Para fortalecer. Para fortalecer. A mí me sirve de terapia, eso lo digo a los amigos, que se dé cuenta la gente cómo ha sido mi vida. No ha sido fácil también. Diputado, ¿escuchó usted lo que leyó Lucecita? De la narcodictadura al narcoescándalo. Así, de manera breve. Desde que Xiomara denunció el tratado, ¿qué ha pensado? ¿Hacia dónde vamos? Sí. Bueno, solo para hacer una introducción, Renato, no es que estaba frustrado con el tema, al contrario. No, es una broma. Lo que sucede es que, bueno, el colega Yavés, neurólogo, es una voz autorizada, entonces, pues, pienso que es mejor que él se desenvolviera y que usted cuente su historia, que definitivamente le da mucho ánimo a muchas personas que pasan por situaciones como estas en un pueblo frustrado y donde los políticos pues somos uno de los canales donde la gente desahoga su frustración. No, me disculpa, la verdad que mucha gente pudo haber creído en lo que dije yo, pero son mis bromas mal elaboradas, como me cuestiona mi familia. Y ya puntual en el tema, no hace mucho estuve aquí, Renato, y recuerdo haberle dicho que el crimen no tiene partido político. El crimen es un ente que va a buscar aliados en el Estado, porque de eso depende su operatividad. No hay manera de que el crimen camine sin aliados en el Poder Ejecutivo, en las Fuerzas Armadas, en la policía, etcétera.
Lo que sucede, Renato, que nosotros como Partido Nacional, como persona jurídica, venimos de una narrativa generada desde la entonces oposición, donde todos los golpes que recibimos fue narcopartido, narcodictadura. Pero le voy a decir algunas cosas. En una dictadura, como decían ellos, jamás le hubieran permitido al presidente Zelaya volver a Honduras, organizarse políticamente, formar un partido político, tener alcaldes, diputados, regidores, etc. Entonces, toda esta narrativa con la que nosotros hemos cargado por algunas personas que cometieron errores, ahora se ha dado vuelta, Renato, y el agua le está llegando a la casa, al gobierno. Cuando juzgaron al presidente Hernández, que ese es otro tema, yo siempre dije, ojalá saquen una prueba científica, un video, un audio, algo que ancle todos los testimonios con la acusación, y no pasó así. Paradójicamente, ahora que tenemos el primer secretario del Congreso Nacional, que yo no sé si es culpable o inocente, pero de boca de él ya ha dicho que existe un video de él reunido con narcotraficantes. Es el hermano del presidente Zelaya, es el cuñado de Xiomara Castro. Y el colega Yahvé ha dicho que hay 6 videos más donde se les incrimina. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros, Renato, con que se denuncie el tratado de extradición? No es otra cosa que proteger el núcleo familiar. Porque si no es eso, ¿con quién están quedando bien? ¿A cuenta de qué? Aunque los gobiernos de izquierda, si usted lee un libro que se llama La revancha de los poderosos de Moisés Naín, esa es una de las cosas que les encanta hacer, inventarse una amenaza externa para justificar un sentimiento patriótico y una acción nacional, como es la narrativa que nos han querido decir, que los Estados Unidos está queriendo atentar contra la soberanía del país y que por eso lo hicieron. Pero la realidad, Renato, evidentemente tiene que ser otra. Tiene que ser la protección de personas muy cercanas al gobierno de Libertad y Refundación, los cuales definitivamente tienen problemas con la justicia nacional y extranjera. ¿Qué pensamos nosotros? Es un muy mal mensaje, porque el presidente Juan Orlando, aún sabiendo que esto le iba a acarrear consecuencias, jamás quitó la extradición, jamás el Partido Nacional se atrevió a hacer eso. Pero ahora el gobierno, que le hizo muchas promesas a Honduras y que no ha cumplido la mayoría, termina dándole el tiro de gracia a un convenio que era donde los hondureños encontraban un poco de justicia ante las falencias del sistema nacional. ¿Qué pienso? Que esto les causa descrédito, no le abonen nada a un gobierno que ya tiene demasiados problemas y que ahora ellos van a buscar alguna estrategia definitivamente para perpetuarse en el poder, porque por la vía democrática yo veo muy difícil que Libertad y Refundación pueda ganar una elección. ¿Qué piensa el diputado de Libertad y Refundación, Germán Altamirano? Bueno, Renato, en realidad lo que dice el compañero Discua no del todo es cierto, porque cuando él dice que en una dictadura no hubiesen permitido que regresara el presidente Zelaya, lo cierto es que fue por presiones de la comunidad internacional que lo permitieron. Es decir, si no hubiese sido así, no se hubiese reconocido o no hubiesen regresado al concierto de las naciones cuando fue expulsado de la OEA y de los demás organismos internacionales, y ya todos conocemos la historia. En cuanto a lo del tratado de extradición, no es cierto que es para beneficiar a un familiar, eso se ha aclarado en reiteradas ocasiones, porque todavía tiene vigencia de 6 meses, es decir, Estados Unidos mañana mismo puede poner una orden de extradición contra cualquier hondureño y se tiene que cumplir, porque todavía tiene 6 meses de vigencia, que todavía tiene vigencia el tratado de extradición. En cuanto al tema de la narcodictadura, mire, hay una diferencia abismal, es decir, no es ni siquiera comparable, porque Carlos Zelaya asume un error, lo reconoce y lo confiesa, tiene la gallardía de hacerlo. Yo más bien diría que hay muchos políticos que deberían de seguir el ejemplo de Carlos Zelaya. Imagínense que eso no ocurría con los otros partidos. ¿Cuánto no quisimos ver nosotros con los partidos, con el bipartidismo,
que en algún momento los políticos reconocieran el error y pusieran por honor, por respeto al pueblo hondureño, pusieran la renuncia o depusieran sus cargos. Sin embargo, nunca lo pudimos ver. Mire, aquí han ocurrido cosas que en realidad se están dando cambios, quizás pequeños, pero están ocurriendo cambios. Como por ejemplo, la denuncia que hace el fiscal general contra un juez. Aquí se magnificó el tema del juez como tal, pero no la acción del fiscal. En otras ocasiones eso no hubiese pasado, porque el fiscal es quizás del mismo partido político del juez. Aquí no hubiese pasado absolutamente nada, se hubiesen arropado con el mismo manto de impunidad que se arropaba antes. Sin embargo, el fiscal tuvo la gallardía también de denunciar a ese juez y mandarlo a meter preso, crearle un expediente como debe de ser. Pero además de eso, podemos ver que Carlos Zelaya reconoce el error que comete, pero cuando digo que no es comparable lo que ha ocurrido con el Partido Nacional, acuérdese usted que el Partido Nacional utilizaba a las Fuerzas Armadas para mandar a cuidar las fronteras a favor de los cárteles de la droga. Eso era un narcoestado. Es decir, el error que ha cometido Carlos Zelaya ahora y que lo reconoce, perfecto, él asume la responsabilidad y tendrá que enfrentar la responsabilidad como debe de ser. De hecho, él por eso depone sus aspiraciones a cualquier cargo, al cargo que está ocupando en el momento y a futuro. Eso debería de verse más bien como un ejemplo para todos los que tengan cola larga, que hay muchos políticos, sabemos nosotros que hemos visto nosotros en países del primer mundo incluso, que políticos por ser señalados, por ser criticados en actos no solo de narcotráfico, sino de corrupción y de otro tipo, han renunciado. Aquí es primera vez que un partido político, que políticos de un partido hacen lo que ha hecho Carlos Zelaya. Y no es que aquí vengamos a decir, agradecemos a Carlos Zelaya, no, pero es que es una situación totalmente distinta. Es lo que vuelve diferente a Libertad y Refundación, totalmente distinto a lo que no ocurre con el bipartidismo, y eso sí hay que dejarlo claro, porque significa que ahora los que cometieron golpes de Estado, los que traficaron precisamente desde el poder, que utilizaron no solo las instituciones públicas, sino que traficaron con la voluntad del pueblo y que utilizaron las instituciones públicas para enriquecerse y saquear este pueblo, han quedado impunes. Y hasta ahora, mire, el problema aquí, Renato, no solo es el narcotráfico, también es la corrupción con la que han navegado con toda impunidad y que hasta ahora se está viendo un combate frontal y verdadero. Muchas gracias, diputado Germán Altamirano. Omar García es consultor en materia de gobernabilidad. Entre la narcodictadura y el narcoescándalo observa algunas diferencias estructurales que nos permitan a los hondureños mantener la confianza y la esperanza en el desarrollo como sistema para mejorar nuestras condiciones de vida. Sí, esperaba la participación del Partido Liberal pero para poder... Es que yo soy estratégico. Sí. Yo soy estratégico, sí. Por algo lo hice. Sí, me imagino que sí, ¿verdad? Yo traje unas filminas para poder explicar cómo hemos llegado a lo que hemos llegado y por qué los partidos actualmente están, ¿verdad? Solo unas aclaraciones al pueblo hondureño. Quien les habla es un hombre de 60 años. Yo fui dirigente sindical a nivel nacional, fui dirigente estudiantil universitario, dirigente comunitario. Y acá quisiera que tomara mis palabras en una forma en la cual tengamos que ver las cosas. Si tengo 60 años es porque 20 años en gobiernos militares y 40 años en esta forma de gobierno civil. Se notan las diferencias, ¿verdad? El narcotráfico entró a Honduras, como bien se acaba de decir acá, en esas cuestiones de las rutas que se le estaba abasteciendo armamento a los contras, ¿verdad? Y podemos ver cómo la base del aguacate de Olancho fue uno de los lugares de entrega. Hay que verlo así, desde el tiempo de la parte de lo que son los militares antes de lo que es el gobierno de civiles que después vinieron. Me llama la atención cómo se quiere esconder ciertas cosas, perdón por decirlo, pero cuando decimos
el señor Carlos Zelaya ha sido mencionado en una situación, eso es algo que tenemos que tener claridad. Y acá yo quisiera ver si en la pantalla grande también me pueden dar, porque va a haber unas letras pequeñas. Y entonces quisiera poderlos presentar y poder... Puede ponerse de pie si gracias. gusta, Omar. Yo soy catedrático y me gusta más hablar así. Y permitan que les vaya indicando las gráficas para que sea coherente entre lo que está diciendo con la gráfica que aparece. Por ejemplo, pueblo hondureño, se habla mucho acerca de derecha e izquierda. Bueno, ¿y qué es derecha e izquierda? Lo que sí sabemos en Latinoamérica es que hay derecha empobrecedora y derecha enriquecedora, izquierda empobrecedora e izquierda de prosperidad. Entonces tenemos que estar bien claros. ¿Qué es derecha y qué es izquierda? Pueblo hondureño es esto. La derecha se caracteriza porque su modelo, sus políticas públicas hacen crecer un modelo económico. Sus políticas públicas son económicas y dejan atrás lo social. La izquierda se reconoce porque sus políticas públicas van más con lo social y menos con lo económico. Y eso es algo que debemos de estar bien claro. Cuando se descuidan si yo puedo hacer hincapié en lo económico, sobre lo social va a haber pobreza. Y si yo quiero hacer también más hincapié en lo social y menos en lo económico, va a haber pobreza. Por eso tenemos los niveles de pobreza que hay. Ahora, ¿cómo ha llegado eso en estos años que hemos tenido de civilidad democrática? Bueno, aquí hay unas circunstancias muy interesantes. Por ejemplo, se habla del señor Carlos Zelaya. Pero ¿por qué no decimos el diputado liberal? Porque él era liberal en ese momento, diputado liberal. Ojo, no pongamos estas cosas solamente con nombres. Aquí hay una circunstancia donde yo les voy a demostrar que los tres partidos están cooptados por el narcotráfico. Y lo único que tenemos son presentaciones de estuches de perfumes, pero la esencia es la misma. Así que hablemoslo de una forma más directa. En la siguiente filmina, usted puede ver entonces que hemos tenido los gobiernos de Carlos Flores, Ricardo Maduro, Manuel Zelaya, ahí el año 2009 donde hubo el golpe de Estado, después aparece Porfirio Lobo, los otros 4 años inconstitucionales de y actualmente la administración Castro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los tres partidos. Pero a mí me gusta comparar más la eficiencia de los partidos en mis conferencias que doy en Sudamérica y en Norteamérica. Y entonces yo lo traigo acá en función de la pobreza y también la corrupción. Donde hay bastante corrupción no puede haber desarrollo en ese país. Y solo miremos para un efecto en este cuadro cómo les he traído la comparación. Y aquí está Honduras. Y cómo Honduras se compara con los demás países con respecto al índice de percepción de la corrupción, que es lo que da Transparencia Internacional, que es una metodología que no ha cambiado desde el 2001 y ha venido evaluando a todos los países de Centroamérica, inclusive en los mismos Estados Unidos, donde se refleja que en los tiempos de Donald Trump la corrupción en Estados Unidos también sube. Pasa de lo que es de 17-18 a 22-23. Pero ahora hablemos de la parte de Honduras. En el gobierno de Carlos Flores, nosotros crecimos en corrupción en 71, antes era menos. O sea que el MISH abrió la puerta para el gobierno liberal para que hubiese ese tipo de corrupciones. Después viene Ricardo Maduro. El de Ricardo Maduro, un año, siendo partido nacional en el gobierno, un año Honduras es el país más corrupto de Centroamérica. Después viene el gobierno liberal del señor Manuel Zelaya, donde de esos 3 años y medio que estuvo, 2 años, Honduras fue el país más corrupto de Centroamérica. Y obviamente cuando le dan el golpe de Estado, la corrupción se disparó y empata con lo que es Nicaragua, según el informe de Transparencia Internacional. Después viene el gobierno de reconciliación de Porfirio Lobo del Partido Nacional, donde de los 4 años, 3 años, Honduras es el país más corrupto de Centroamérica. Ojo, pueblo hondureño. Y después viene el gobierno del señor Juan Orlando Hernández elegido, en forma consecutiva, donde empieza a hacer algo de atención con respecto al índice de percepción de la corrupción, pero empieza a crecer más, y cuando se reelige inconstitucionalmente, donde atropellando y tirando al suelo y a la basura la Constitución de la República, él asume, empieza a crecer más detrás de Nicaragua, y en el año 2020 el índice de percepción de la corrupción es 157. En el año 2021, que fueron las elecciones donde gana el Partido Libre,
es 157, pero en el año 2022 sigue siendo 157 y en el 2023 154. Esto no está cambiando nada. Lo único que tenemos es una triada partidaria que nos ha hundido y nos está empobreciendo. Y ustedes, que son los diputados hoy, como representantes, como un ciudadano que paga sus impuestos, les quiero decir que sus partidos nos han hundido. Ustedes nos han robado el futuro. Nos llevan 30 años metiéndonos en pobreza y no hacen nada para que nuestro pueblo pueda salir de la pobreza. Cuando yo nací, 6 de cada 10 hondureños pobres. Hoy son 8. Y en estos años, ¿qué nos está ayudando? Y ya voy a contestar si estoy de acuerdo con lo que es la aprobación del presupuesto de la República para asignar estas elecciones primarias. Pero lo único que tenemos acá es pobreza. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que ha incrustado y cómo es que ha llegado que no puede ser que venga un partido liberal, después un nacional, ahora un libre y no podamos salir de esta vorágine. ¿Cómo se explica eso? Siguiente filmina, por favor. Esto es lo que hacen las personas que están en corrupción. Lo que tenemos acá es que hay una convivencia de corrupción en el sistema político. Hay una pérdida de confianza en las instituciones estatales y municipales porque hay redes de corrupción y criminales en las agencias estatales y municipales. Cuando ellos están actuando, entonces lo que nosotros estamos teniendo es que empiezan a manipular la estructura estatal. Entonces hay una ausencia de controles de transparencia y rendición de cuentas y por eso tenemos esas leyes que nos han atropellado nuestra dignidad en el Congreso Nacional, donde no han querido aprobar las leyes con respecto a un testigo eficaz, con respecto a lo que es el nuevo Código Penal, donde nos roban y nos restringen en la cara, que nos roban las casas, nos roban las escuelas, los hospitales, para venir a decirles que después les demos la mano para volver a votar y que realmente no querramos expropiarlos ni meternos a la cárcel. Por eso hay una ausencia insuficiente de controles de transparencia y rendición de cuentas. Esa manipulación estatal, hay una desigualdad de aplicabilidad de la ley. ¿Por qué un diputado no puede ser juzgado? ¿Por qué un juez no puede ser juzgado? ¿Por qué un fiscal no puede ser juzgado? ¿Por qué un presidente de la República no puede ser juzgado? Esto es una república, es nuestro país. Esto no es de partidos. El Estado está sobre el gobierno sobre el partido está sobre las familias. Esto no debe ser al revés. Y obstaculiza los procesos judiciales anticorrupción, obstaculizan la aplicación de la ley anticorrupción y antiimpunidad. Y entonces, al tener eso, hay financiamiento contaminado de campañas políticas y del sistema electoral. Eso queda entonces cooptado en los partidos políticos y el sistema democrático. Por eso tenemos el problema que tenemos. Hay agentes políticos no legítimos en control, porque aquí tenemos que verlo. Aquí hay diputados que tienen una trayectoria que debe de ser respetada. Y yo los respeto como personas, pero quiero decirles que sus partidos han fallado. Y en ese sentido, necesitamos que personas honestas puedan llegar al Congreso Nacional. Pero estamos teniendo agentes políticos no legítimos. ¿Por qué los están llevando a Estados Unidos? ¿Por qué estamos juzgándolos pronto con respecto a la ley? Porque no son legítimos. Y ellos entonces tienen controlados los partidos políticos, no democratizados en su interior, son los que se van a oponer a que haya elecciones internas, a que haya esos grupitos, no, estos son los que van a quedar. Y entonces hay un apadrinamiento de personal sin competencias técnicas ni morales en áreas estatales y municipales, y por eso tenemos lo que tenemos. Eso nos lleva a un incumplimiento de los deberes de los servidores públicos y municipales, y hay una apropiación indebida de los bienes públicos, y entonces por eso tenemos una pérdida de confianza de instituciones estatales y municipales que está en el 22, 23 y hasta 30% en diferentes mediciones que hace Latinobarómetro, y eso nos lleva a tener impunidad. Esa desigualdad ante la ley nos está llegando a que anulan los intereses nacionales y democráticos, y por eso tenemos ahora países increíbles. Por favor, pueblo hondureño, los gringos nos vienen a trapear enfrente de nuestra casa. Yo no estoy de acuerdo con eso que ha hecho la embajadora Dogu, pero no estoy de acuerdo tampoco con lo que está haciendo China,
comunista, el Partido Comunista nos ha demandado, nos está comportando en una forma y tratando como que fuéramos colonia comercial. ¿Qué hizo el embajador Adobo que no le gustó a usted? No me gustó esa forma de llevar, hablar y de decir que tanto el señor, el jefe de las Fuerzas Armadas, como el señor Carlos Zelaya, se fueron a reunir con un narcotraficante. Eso yo enseño en la Academia Diplomática cómo debe hacerse eso. No se expresa en los medios públicos, eso se expresa mediante una nota de protesta, pero no era así. A mí no me parece eso. Y lo que tenemos ahora es un país donde cualquier extranjero, sea gringo, chino, ruso y hasta suramericano, nos está viniendo a poner la agenda a nosotros. No, señores. Okay. Tenemos que ver acá. Y esto anula los intereses nacionales. ¿Y cómo es posible que un partido se ponga a defender a una nación que es violatoria de los derechos humanos? ¿Cómo es posible que nosotros cerremos los ojos ante una realidad de maltrato democrático ante otras naciones? Entonces hay pérdida de gobernanza y de gobernabilidad democrática. Puede haber gobernanza, pero no de gobernabilidad democrática. Entonces hay esperanza de vida y por eso la gente se nos está yendo. Ok, volvamos al CETE, Omar. Por eso la gente está migrando. Bueno, y después de esto, que es interesante, es un ejercicio en el que usted puede coincidir o disentir. Esto yo lo enseño en Sudamérica y en Norteamérica. Entonces, conéctemelo con esta realidad que estamos viviendo con el narcotráfico, con el comportamiento de nuestros políticos, que nos lo llevan, los juzgan, los condenan, porque aquí no lo hacemos. Y eso que le pasa a Carlos Zelaya miren, es gradual, es gradual. Correcto. Yo no he venido aquí sin informarme, es gradual. Desde el momento que Midense Oquelí se declaró culpable, vienen los escenarios, dejó, cuando aquellos capos fueron, se declararon culpables a cambio de reducir penas y comenzaron a hablar, a vincular, a decir, yo a este le pagué, yo maté a 72 personas, yo financié la campaña de fulano de tal con tanto. Midense Oquelí está hablándole a la justicia estadounidense en este momento, está soltando mucha información. ¿Y quién es Midense Oquelí? Ya sabemos. Es diputado Si bien liberal. es cierto, Mel no lo colocó como subsecretario de Seguridad en el gobierno del Partido Liberal, tenía toda la intención, ese era el subsecretario de Seguridad, pero le advirtieron, ese señor está metido en carteles de la droga, entonces se reculó Mel Zelaya. Entonces, ¿qué más está hablando Midense Oquelí? Por eso la sospecha que tienen los hondureños es que la decisión tomada de denunciar el tratado es previendo que si los americanos en algún momento solicitan extradición a gente del actual gobierno, no se pueda materializar sencillamente porque ya no existe el tratado con ellos. Todo esto es gradual, todo esto es gradual. Que los partidos políticos hondureños fueron cooptados por el narcotráfico, incluido el liberal, lo ha dicho usted. Claro, y lo sostengo porque... Y lo sostiene. ¿Quién lo puede negar? ¿Quién lo puede negar? Es que hubo un momento en que eran escandalosos los financiamientos para las campañas electorales. Miguel Facusé no daba abasto. Si habían 3, 4 ricos en ese tiempo y casi todos iban a dar donde Miguel Facusé, no daba abasto para darle pisto a todos. Y hubo un instante que crecieron, pero exponencialmente, las campañas electorales. Y como no había mucho rigor de los gringos en ese momento, comenzaron a recibir financiamiento para después pagarles con favores de facilitar el tráfico de drogas por el país, hasta que nos hemos convertido en este país que tenemos hoy. Ok, don Yavés Avillón, le toca a usted que ha convivido en Libre, que ha sido libre, que se ha pasado a las filas del Partido Liberal, darnos su punto de vista de esta realidad nacional y obviamente con la presencia de un diputado de Libre, de un diputado del Partido Nacional y de un consultor en materia de gobernabilidad. Gracias, Renato. Bueno, estamos claros que el narcotráfico no tiene ideología, no tiene partido político, no tiene religión. Y cuando hay una nación tan fértil para sembrar y cosechar lo que ahorita estamos haciendo,
pues obviamente este tipo de personas va a acercarse independientemente del partido político que esté gobernando. Y ahí, como bien lo dijo don Omar, en el cual concuerdo totalmente en esas filminas que presentó, realmente estamos teniendo lodos de aquellos polvos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Solo una aclaración que le digo yo al doctor Omar. El Carlos Zelaya, don Carlos, no era diputado del Partido Liberal en el 2013. Sí, el golpe fue en el 2009. Él llegó hasta el 2018 al Congreso bajo la figura del Libre. Pero, gracias. ¿Qué es lo que pasó? Y yo aquí no me voy a referir a personas en particular, pero lo que ha pasado es que ante la debilidad institucional que tenemos, hay un sitio, un caldo de cultivo perfecto para que las bacterias, por decirlo así, crezcan, se multipliquen y contaminen. Esto es como un cáncer. Y aquí no vamos a salvar a nadie. Todos, en mayor o menor proporción, se ha tenido culpabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y la clase política ha sido la principal culpable. Porque, a excepción de algunos buenos políticos, y yo puedo salvar la responsabilidad de Daniel, que aunque Daniel esté en el Partido Nacional, es un muchacho que acaba de llegar al Partido Nacional, pues su proceder ha sido correcto en lo que yo le he mirado en el Congreso Nacional. Germán, que ha sido compañero de nosotros, igual, pero el problema radica muchas veces en las estructuras donde se decide qué leyes se van a discutir, cuál es lo que tenemos que aprobar. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros estábamos con la Maxi, y yo trabajé muy de cerca con Juan Jiménez Mayor, teníamos una ley, pero buenísima, de la Unidad de Política Limpia. Eso fue algo que se creó en la Maxi. Y la ley como tal estaba perfecta. Pero ¿qué pasó en el Congreso Nacional? En el 2016, las élites políticas de todos los partidos políticos, al menos de los que han estado gobernando, se pusieron de acuerdo y le quitaron artículos para crear un cascarón, porque si bien es cierto, los 3 magistrados que están ahorita están haciendo su máximo esfuerzo, pero es un cascarón, sin presupuesto, sin la autonomía necesaria, está secuestrado por los 3 principales partidos. Y obviamente las 3 personas que están ahí, que están queriendo hacer, porque son nuevos, están queriendo hacer lo mejor que quieran, pero sin una unidad política limpia, sin presupuesto, sin autonomía, secuestrado prácticamente por las élites políticas, va a permear el narcotráfico y va a financiar campañas a los políticos. Es tan grave la situación que, digamos, la unidad política limpia, imagínese que usted es candidato, ya sea de diputado, alcalde, presidencial, le puede financiar, y no es delito, empresas que están cotizando o que están trabajando con el Estado. Y eso no puede ser. ¿Cómo es que una empresa que es beneficiaria del Estado con contratos millonarios va a estar financiando diputados? Entonces, desde ahí parte la génesis del problema. Si nosotros tuviéramos una unidad de política limpia, tal como quiso la Maxi, todos nosotros, sin excepción alguna, fuera realmente supervisado, porque ahí está el problema. No tenemos supervisión. Han puesto techos, pero techos altísimos, o sea, desde la campaña presidencial hasta los diputados. Techos que realmente son muy altos para una campaña presidencial. Partamos mejor de porcentajes. ¿Cuánto gana un diputado? Tanto. Multiplíquelo por 4 años. Eso es lo que ve. Entonces, ¿qué porcentaje? Porcentaje decente es un 20%. Pero ¿cómo es posible que diputados que ganan, por darle un promedio, 6 millones en 4 años, metiendo el aguinaldo y 14º, en 4 años, pero están gastando 20 millones en su campaña de diputado? O sea, aquí algo no cuadra con la matemática. Entonces, ese tipo de problemas realmente tenemos que acatar, y ahorita la clase política estamos realmente en deuda. Por eso el pueblo en general, la academia, como don Omar, hace esa crítica, pero esa es una crítica sana, que nadie se debe enojar, porque hemos estado tan en deuda, y aunque hay buenos diputados,
pero los diputados buenos son aplastados, no tienen voz, tienen voto, pero solo para lo que le dicen las élites políticas. Y realmente no hemos podido avanzar, y es por eso que tenemos el reto. Y ojalá que Luis Redondo, el presidente Redondo, esté mirando este programa, porque su presidencia del Congreso es la que el día de mañana no van a decir el gobierno de la presidenta Xiomara. Y el gobierno de la presidenta Xiomara, lastimosamente, a las que tenían mucha esperanza, ya va a ser recordado porque fue el que quitó la extradición. Podrá hacer lo que tenga que hacer, pero ya va a ser recordado como el gobierno que quitó y protegió narcotraficantes, ya sean juzgados, no juzgados, los que van a venir, los que no van a venir, pero va a ser recordado por eso. Así de sencillo. Y no se me enojen los amigos que yo tengo todavía en Libertad de Refundación, pero así es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando Luis tiene, y contestando la pregunta también, Luis tiene una enorme responsabilidad, él como presidente del Congreso, dejar de hacer caso a las élites políticas que están queriendo meter más leña al fuego, y realmente nosotros como políticos responsables tenemos que hacernos cargo y hacer las cosas correctas. Porque ¿dónde es el punto de inflexión? ¿Por qué no hemos podido pasar al artículo número 3? Porque el artículo número 4 es publicación en la Gaceta y eso no tiene mayor relevancia. Pero el artículo 3, ¿dónde está la traba? Es que mire, y eso ha ocurrido siempre en el Congreso. Desde que yo estoy en el Congreso, una ley aparentemente es muy buena, pero hay unos pequeños parrafitos ahí que es donde meten la trampa. Y eso ha ocurrido desde que yo estoy en el Congreso. En el acta digital. No estamos de acuerdo en el acta digital. ¿Por qué? Porque se presta para el fraude. En la identificación biométrica, todos estamos de acuerdo. Que hay que fortalecer el proceso electoral, todos estamos de acuerdo. En la unidad política limpia, algunos no están de acuerdo, pero tenemos que fortalecerla. Pero no estamos de acuerdo en el acta digital porque quieren copiar modelos o vicios de otros lados que perfectamente se pueden prestar para el fraude. Y es ahí donde tiene la responsabilidad el presidente del Congreso de hacer no lo que le dictan en otros lados, sino que hacer lo justo y lo correcto. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar los nuevos consejeros, que sabemos quién es el que va por parte de Libertad de Refundación, sabemos quién va a ser, que es prácticamente un activista de la ministra de Defensa, que no es moral, no es ético, de la ministra de Defensa. Mire, ministra de Defensa, que es la que va todo el material electoral, y su activista número 1 va a ser el que va a dirigir pues el proceso electoral. Entonces, por favor, no quieran que el pueblo no se moleste, no se enoje con ellos, porque no se necesitan 3 dedos de frente para ver que la balanza la están inclinando a favorecer a estas personas. Tenemos que tener el espíritu democrático y en base a eso la responsabilidad del presidente del Congreso Nacional, del ingeniero Luis Redondo, es básica en esto. Él va a ser recordado o como un demócrata que quiso realmente que hacer las cosas bien, o como alguien que hizo caso a todo lo que le decían de la clase política gobernante actualmente. Estamos abordando varios temas de esta realidad nacional. Podríamos enfrascarnos en si Carlos Zelaya y Juan Orlando Hernández, pero estas son 2 consecuencias de algo. Ustedes son hombres jóvenes. El narcotráfico cooptó la institucionalidad política del país. Así de simple. La cooptó. Y hoy muchos de ellos están pagando esa factura. Yo les voy a decir algo. Yo como hondureño creo que muchos políticos no se convirtieron en narcotraficantes. No es que andaban ahí. Hay excepciones, de repente algunos sí, pero es la minoría. Esperando que la avioneta aterrizara, bajar la droga, cargarla, llamar al transportador, llamar a los capos en Guatemala, México, para decirle cómo iba a llevar la droga. No,
El problema de nuestros políticos fue haber recibido dinero del narco para financiar sus campañas y por ahí se metieron a problemas. Y luego les pagaron a los narcos facilitando la institucionalidad del país, la infraestructura del país para que esa droga recorriera. Ese es el pecado de la mayor parte de políticos nuestros. Pero es lo que nosotros hemos visto en Latinoamérica, y solo mi intervención breve, se pasó de políticos narcotraficantes a narcotraficantes políticos. Eso es totalmente diferente. Sí. Y entonces eso está neutralizando fiscalía, juzgados, está aniquilando cualquier institucionalidad y lo vemos en la esencia de las leyes, en el impacto que tiene hasta ambiental. Están degradando todo lo que son montañas para sembrar coca. Entonces, cuando un país no hace frente a eso, ese país está liquidado y tendrá que enfrentar una fuerza tipo como lo que está teniendo ahorita Ecuador, porque en Ecuador es lo que más nos parecemos nosotros, los hondureños, Honduras a Sudamérica. Ecuador está en una guerra frontal contra los carteles mexicanos, el Tren de Aragua. Estamos hablando de que el cartel de los Soles, el Tren de Aragua, los carteles que han quedado de las FARC y también de que ahora están llegando a Ecuador y Perú y están saliendo por Argentina, están llevándose de encuentro la institucionalidad de las naciones. Y por eso digo yo, ojo acá, una cosa es estar con este foro acá, hablando de políticos que han sido cooptados por el narcotráfico, pero lo más preocupante es que el próximo escenario puede ser narcotraficantes políticos, que es muy diferente. Pero es que es fácil entenderle. Sí. Después de haber sido financiados y de llegar al poder, le dan todas las facilidades a los narcos para transportación, pero los narcos van exigiendo, quiero tener un diputado. Ahí entonces se convierten los narcos en políticos porque se convierte en Renato, diputados, justamente eso. Renato. Mira, yo solo te quiero contar algo. Sí. Solo te quiero contar algo. Y hablo por mis experiencias. Hace 15 años llega un emisario a Televicentro. Me dice la guardia, Renato, lo están esperando. Cuando frente a frente todavía se transmitía desde el edificio histórico de Televicentro. Bueno, llego, miro al emisario en la recepción. Renato, le vengo a comunicar que un grupo de empresarios del sector atlántico creen que usted puede ser un buen presidente de Honduras. Fíjense bien, no les estoy mintiendo, para que miren cómo ha sido el país, cómo se nos ha degenerado y trastocado esta democracia. Y eso le digo, no, creen que usted puede ser un hombre y un político y un presidente que le va a dar mucho a Honduras. Entonces, mi misión aquí, Renato, es que si usted en este momento me dice, sí, ahí cerca hay un banco, me dice, se le deposita 15 millones de lempiras para que comience a hacer campaña, a regalarle al pueblo, porque los políticos y los narcos creen que fácilmente aquí se compra la voluntad del pueblo regalando dinero o regalando comida o lo que sea. No le digo, pero no, yo no me interesa ser político, Renato, acepte esta oferta. Son empresarios dedicados a la inversión. Si usted me dice, sí, en este momento, en una hora tiene 15 millones de lempiras. Hombre, ya luego, meses después, el desenlace de todo esto. ¿Y qué ocurrió? Les prestaban los helicópteros a los precandidatos presidenciales para que se transportaran. Les prestaban toda su infraestructura a los aspirantes a cargos de elección popular. Muchos la aceptaron, se comprometieron y pagaron las consecuencias porque les dieron más todavía, como los narcotraficantes políticos. Miren, esa es la tragedia del país, esa es la tragedia. Y yo sé que Altamira no la conoce, que Disco la conoce. Entonces, ¿cómo frenar esto? Y aquí entramos a otro punto, porque yo quiero que se convierta en serio el programa serio. La institucionalidad que tenemos para evitar eso es muy pobre, muy débil que Exacto.
esa comisión de política limpia. Esa comisión de política limpia, primero, no pueden hacer nada contra los políticos que no son narcos porque los nombraron en esos cargos. Y no digamos contra los narcotraficantes que ellos son políticos, no se van a meter. No pueden monitorear la proveniencia de los dineros en la actividad política, es que no pueden, porque no tienen las herramientas, no tienen el suficiente presupuesto. Posiblemente tengan voluntad, pero no tienen armas para hacerle frente al financiamiento electoral con dinero sucio, no lo tienen. Y es fácil entender por qué no lo tienen, porque las cúpulas no quieren que lo tengan sencillamente para vivir nadando en dinero sucio en las campañas políticas. Es la gran desgracia del país, Altamirano. Es la gran desgracia del país. La ley Engels ahorita tuvo un cambio. La ley Engels tiene 400 páginas, señores diputados. Y hoy ya le advertí a uno de los miembros de Política Limpia, señor, si usted permite que una persona llegue a la parte política, queda electo, y él gana, y después los gringos confirman que él ha dañado a Estados Unidos, usted va a ir jalado para Claro, claro. Ya lo extendieron. Sí. Mire, le pusieron esa colita, no solamente a los que van a acusar, sino a los que permite que lleguen. Eso está dado ya. Renato, Entonces, pero mire, increíble, la institucionalidad tiene que entrar en juego completamente. Antes de ir a la pausa. ¿Y sabe por qué? No solo política limpia. Es que de oficio el Ministerio Público, al ver un político que anda con ostenticidad, que anda con tanto lujo, que anda derrochando dinero, debería de entrar a investigar a esos políticos. Pero es que tampoco ocurre. Y para darle paso al compañero, mire, yo quiero aclarar un punto. En la exposición que nos hizo el licenciado, cuando dice que los 3 partidos están cooptados por el narcotráfico. No, yo me rehúso a creer eso. ¿Y sabe por qué? Porque el problema es que los televidentes que nos están viendo deben de estar diciendo, bueno, y entonces si los 3 partidos están cooptados por el narcotráfico, ¿cuál es la esperanza política que podemos tener? Y yo le digo, Libre apenas tiene 2 años y medio de estar gobernando. Libre es un partido nuevo. Pero y, quitó la extradición, y porque ahora Carlos Pero quitó la Zelaya extradición. asume la responsabilidad Pecado mortal. de su error, no significa que el partido está cooptado por el narcotráfico. Y mire bien, Es que esto ahí viene tenemos desde- nosotros. esto viene al desde el Partido Liberal. Bueno, tenemos al Partido Está mal Liberal, definida la que su palabra presidente viene de purgar una pena de Estados Unidos por esos temas y vino a ser candidato presidente aquí a Honduras. El presidente del Partido Liberal. Tenemos nosotros, por ejemplo, los candidatos del Partido Nacional. Uno que estuvo señalado por temas de Pandora, el otro que fue acusado por la MASI y le dieron sobreseguimiento por desviación de fondos públicos, y la otra señora que su esposo está purgando la pena en Estados Unidos precisamente por narcotráfico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De institucionalidad. Pero por eso, exactamente, pero por eso no podemos decir nosotros que el Libre está cooptado por el narcotráfico. ¿Para usted qué o es sea, cooptado? hay una persona que asume la responsabilidad y lo asume con gallardía. Pero ¿qué sucede? Aquí yo no puedo venir a pagar la culpa, o la militancia del Libre que ha decidido emprender un cambio verdadero en este país porque es una lucha legítima. Que los Y le voy a militantes de los y partidos la otra no cosa, tienen la para, culpa. por ejemplo, las estadísticas que usted mencionaba, en el gobierno del presidente Zelaya ha sido el único gobierno que calificó para la cuenta del milenio. Eso significa que sí se redujo los índices de corrupción. De ahí ningún otro gobierno ha logrado pasar esos exámenes contra la corrupción. Mira, Lo otro, han llegado de a la ahí- cuenta del umbral. A la cuenta del Bueno, umbral con pero los 20 ha pasado. millones, pero Pero los ha cuenta del pasado. milenio, por favor. Bueno, después de los ha aquel primer pasado. compacto nadie lo ha obtenido. Ok, o pero sea los, que los ha pasado. Y No. lo otro, mire. no lo han sabemos obtenido nosotros porque no lo han que pasado. Libre- llegaron. Libre, fíjese, cuando nace Libre, que nació también el PAC, que nacieron los otros partidos, pero que Libre llega al poder, llega precisamente en respuesta a una solución que el bipartidismo no logró hacer. O sea, el bipartidismo ahora no puede venir a volverse la solución de los problemas coyunturales que precisamente crearon durante todos los años históricos que estuvieron en este país. O sea, el bipartidismo ha sido el problema coyuntural de todo lo que ahora estamos teniendo. Si hacen las O sea, cosas bien ese es un ustedes, partido. si hacen las cosas bien ustedes, ellos bueno, no lo hacen. pero entonces no podemos nosotros evaluar 2 años y medio de lo que lleva este gobierno, que es de lo que tiene Libre, precisamente estar en funciones,
a los años históricos que tiene el bipartidismo. Entonces lo otro, que no podemos nosotros confundir precisamente lo que ha hecho el bipartidismo en este país durante todos esos años con los 2 años y medio de libre. Lo otro es que, para aclarar el tema de Midense Oquelí, se hizo una propuesta y la hizo un diputado de Colón, que precisamente fue el presidente Zelaya quien negó el nombramiento de esa propuesta y que por eso mandaron a matar a ese exdiputado de Colón. Eso se ha aclarado y esas son las declaraciones que están ahora en internet porque ya son declaraciones públicas. Es decir, hasta ahora no hay ninguna prueba que demuestre que el presidente Zelaya agarró dineros del narcotráfico. No hay ninguna prueba. Entonces, pero aquí no se trata de venir nosotros a querer manchar todo el Partido Libre y a meterlo en el mismo saco del bipartidismo, porque vuelvo y le repito, Renato, los precandidatos que hay en el Partido Nacional, los precandidatos que hay del bipartidismo, no se pueden comparar a los que tiene Libre. Y no es que aquí yo quiera venirme a dar baños de pureza, no es que yo quiera darme baños de pureza, pero fíjese, por ejemplo, el Partido Liberal tuvo una actividad en Olancho hace poco. ¿Quién lo organizó? Un diputado que está mencionado en la lista Angel. Entonces venimos y nosotros Russell no está a mencionado. hablar. No, pero te estoy diciendo, es que eso es lo que pasa. O sea, te estoy diciendo. No puedes decir que es inmaculado porque claro, Russell es que candidato por eso presidencial. te digo, no me vengo a dar baños de pureza. A lo que me refiero es que si vamos a ser coherentes, tenemos que decirle la verdad al pueblo hondureño. Claro. Porque aquí nosotros, si lo que ayer era malo, hoy tiene que seguir siendo malo, Renato. Claro. Yo como joven, el problema es que ha habido un desencanto de la clase política porque muchas veces, solo porque soy joven, no significa que yo represento el cambio. No, mis ideas son las que pueden generar el cambio. Si tengo ideas nuevas, porque yo puedo ser joven con ideas viejas, o puedo ser un nuevo político con las mañas del tradicionalismo político, y eso no va a generar cambio, ¿verdad? Daniel. Sí, bueno, se hablan tantas cosas aquí que se vuelve difícil sintetizar en algunos minutos nuestra opinión, pero mire, hay un libro que se llama El fin del poder. Eso nos habla de la degradación del poder y la falta de credibilidad que ya tiene la sociedad en general en la institucionalidad, no solo en Honduras, en todo el mundo. Entonces, el compañero Germán Libre podrá hacer un partido nuevo, pero con gente vieja y con las mañas que también, lastimosamente, el bipartidismo ha tenido. Entonces, yo no creo que el pueblo hondureño, cansado de una clase política que nos ha enfrascado en diferentes discusiones, quiera vernos aquí defendiendo caudillos y diciendo, no, pero es que el mío, pero es que el mío, no, permítame, yo no lo interrumpo, Germán. Respete el espacio de los demás. Entonces, mire, la gente está cansada de eso, de escuchar que es que el mío robó menos. No, pero es que al mío solo lo han mencionado y es que el otro ya agarró. No, pero es que el mío sí va a ir. No, miren, corrupción es corrupción y narcotráfico es narcotráfico. Claro, y si estamos hablando de gallardía, que 11 años después le dio gallardía al compañero de Germán cuando ya supo que había un video, tengamos la gallardía de reconocer los problemas que tenemos en todos los partidos políticos y no venir a señalar. Lo que sucede es que Libertad y Refundación sembró tormenta y ahora cosecha tempestad. Con toda la narrativa que ellos construyeron y ahora se les ha dado vuelta, se les vuelve difícil y se sienten un animal acorralado. Pero usted ha puesto sobre el tapete la penetración del narcotráfico a los partidos políticos. Mire, ese tema es amplio, hay que irse más allá. El crimen siempre va a buscar penetrar los estados. Lean por ahí la vida del juez Anthony De Pietro en Italia, que dirigió una investigación que se llama Manos Limpias contra la mafia italiana, que penetró la política de ese país. También en los Estados Unidos, vea el juicio a la mafia ahí por los 80, cómo estas instituciones, cómo el crimen organizado penetra la gobernabilidad. ¿Qué pasa en México? El narcotráfico ya es más poderoso que el Estado. ¿Por qué? Por las grandes cantidades de dinero que este fenómeno mueve. Entonces, aquí en Honduras no hay manera, con todo respeto, de que nuestra frágil institucionalidad pueda detener, al menos hasta hoy, los dineros del crimen organizado. ¿Por qué? Porque eso genera demasiado, son cantidades que usted no tiene idea de cuánto dinero puede dejar eso.
Entonces hoy, que el partido de gobierno ya está salpicado, porque esto no es nuevo, o sea, 2 años y medio en el poder, pero esto viene desde más atrás. Esas alianzas no se construyeron hace 2 años, se construyeron desde hace mucho tiempo. Entonces hoy que tenemos una oportunidad de reflexionar, de tratar de depurar los partidos, porque otra cosa, no solo es el partido político, no hay corrupción sin otros entes externos que sean cómplices de la misma. No hay corrupto sin corruptor. Es decir, aquí hay otros sectores sociales que se benefician del dinero ilícito, que se benefician de la sangre que corre en Honduras. Y mientras nosotros, como instituciones políticas o quienes las dirigen, en lugar de aceptar lo que está pasando, porque el primer paso para bajar de peso es aceptar que estamos gordos y no decir que es que el pantalón se encogió. Entonces, si venimos con actitudes, con todo respeto, como la del compañero Germán, que le toca defender al gobierno, a defender este tipo de cosas, difícilmente la clase política va a recuperar la credibilidad. Yo tengo mi tesis. Si alguien tiene problemas con la justicia, pues que los enfrente. Pero reconozcámoslo, no vengamos a decir que el mío es valiente porque el mío se está despojando de su cargo. Miren, corrupción es corrupción y narcotráfico es narcotráfico. Y este fenómeno que ha penetrado las instituciones históricamente, de hecho esta casa televisiva tiene un documental muy bueno que habla de eso, de cómo el narcotráfico en Honduras aparece a finales de los 70s y luego se enquista, lo que pasa es que nadie lo quiere aceptar. Entonces, ahora que estamos en pleno 2024, en una crisis política, en un gobierno que está acorralado, que tiene problemas, nosotros hoy, opositores, pienso que tenemos primero depurar nuestros partidos políticos. Y yo en este momento voy a hablar a mi partido. Si usted ya estuvo 5, 10, 20 años en un cargo, está bien, apóyennos, pero dé un paso al costado. Demos espacio a gente nueva, a gente joven. Muy bien. ¿Cómo va a recuperar el Partido Nacional la credibilidad con gente que gobernó 20 años? Con todo respeto. O el Partido Liberal también, con gente que esté ligada al crimen organizado. Y lo mismo el Partido Libertad y Refundación. Atraviesa una crisis dura, porque en 2 años y medio todo se le ha salido de control y ahora, de cara a un proceso de reelección, Renato, preocupan algunas cosas. Pusieron a la ministra, a la ahora ministra de Defensa, que tampoco es inmaculada y está ligada a muchas cosas. En 2009 se le acusa de muchas situaciones, como ministra de Defensa. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Cuidan las urnas, las trasladan. El señor del CNE también es afín a ella, entonces el ratón está cuidando el queso. Esto sucede en países donde las democracias son erosionadas y es lo que este gobierno, Renato, está llevando a cabo. Y es entendible. Ahora, solo con esto cierto. Rixi no está imputada de nada o está imputada de algo. No, o sea, en 2009 se le vinculó a muchas cosas en el proyecto de la reelección. Se dice que ella fue parte de, reelección, cuarta urna, como le quieran llamar a lo que pasó en ese momento. Se ha mencionado que ella era parte activa de este proceso y ahora ella, que aspira a la presidencia de la República, es la ministra de Defensa. Nos parece, Renato. ¿Pero y cuál era el problema que estuviera vinculado? No, es que se le mencionó de que había recibido dinero de la cuarta urna, ¿recuerda? Ah. Sí, Sí, como correcto. se le mencionó a varios de los aspirantes de Libre. Y yo recuerdo que una vez vino Rixi vino aquí al programa. A hablar de... Y nos prometió, no, de ese dinero de la cuarta urna, y nos prometió que cuando hubiese una corte diferente e independiente, refiriéndose al ganar libre, ella iría a los tribunales de justicia a informar sobre esos supuestos dineros que recibió de la cuarta urna. De repente lo que vamos a ver de Rixi, aún siendo ministra de Defensa y precandidata presidencial, es cumpliendo esa promesa que hizo aquí, que se va a presentar a la justicia porque ya hay una nueva corte. Se supone que esta nueva corte es mejor y más limpia que la que teníamos. Renato, No, pero ella lo prometió. Sí, pero... Ella lo prometió. Entonces, correcto, no, si no va, ella es la que pierde. Renato, Porque incumpliría su promesa que con una nueva corte se iba a presentar a la justicia a decirles qué pasó con el supuesto dinero que de la cuarta urna le entregaron a ella para hacer aquella campaña conducente a la consulta que estaba haciendo Manuel Solo Zelaya. para aclarar, el tema de las Fuerzas Armadas pasa a potestad del CNE en el momento En el momento de las elecciones. del proceso eleccional.
Pero claro, ya Y sigue que la siendo manda, ahí la está. ministra de la Defensa. Termine, tiene un minuto. Del CNE. Mejor se sonríe, Germán. ¿ves? No, pues es que está Pues al lado sí, del pero ¿y CNE. quién está el Lo CNE? interrumpí, tiene un minuto, pero solo quería dar los antecedentes de eso que No, usted no, mencionó. entonces, mire, bueno, vamos a seguir, pero debemos ser reflexivos, Renato. No vamos a recuperar la credibilidad ninguna de las instituciones políticas de este país defendiendo casos delincuenciales, casos de corrupción. No vamos a salir adelante si no aceptamos la crisis que nos engloba y que ha penetrado al Estado. Debemos nosotros reflexionar, debe el pueblo hondureño también reflexionar, pueblo, aunque esto me juegue en contra. Ya no elija al que más regala, porque el que más regala, ¿de dónde está sacando todo ese dinero? Yo no me voy a quedar sin casa, sin clínica y sin lo poco que tengo por una diputación, entonces, o una alcaldía, una presidencia. Ahí debe haber intereses oscuros y usted como ciudadano póngale atención a eso. Bueno, me parece importante las reflexiones. Muy Me atinado. parece importante las Muy reflexiones. Tienen que hacer una catarsis los partidos políticos y ser autocríticos, pero no quieren hacer autocrítica. ¿Ha pedido perdón el Partido Nacional por lo de Juan Orlando Hernández institucionalmente? No. No ha pedido, no ha pedido. Libre con esto que se menciona Carlos Zelaya, ¿qué hizo anteayer? Sacar el músculo y decir, vamos el 15 de septiembre. No quieren hacer autocrítica. El Partido Liberal tampoco. Y el Partido Liberal también no quiere ser autocrítica. Y en su momento los tres partidos y muchos liderazgos de los tres partidos recibieron financiamiento con dinero sucio para sus campañas electorales. Y aquí están y con- por eso están con pagando lo que médicos. hoy están pagando. Pero no quieren hacer autocrítica. Me parece que lo que hay que rescatar en este programa hoy, hombre, hagamos la autocrítica. Y yo le quiero hagamos poner- la reingeniería interna de nuestro A partido, este programa mejorémoslo. le quiero poner el programa de las 6P. Los tres partidos tienen que pedir perdón, purgar lo podrido y pagar el precio. Ustedes tienen que hacer esas tres cosas. No las hacen y están servidos y fritos. Continuamos dando lectura a sus comentarios. David Lanza escribe, se teme constituyente a la fuerza, caos en elecciones y sobre todo fraude, que la candidata oficialista maneje a las Fuerzas Armadas, quienes son garantes de las elecciones. Agrega más sospecha, este gobierno no ha podido hacer lo más importante, unirnos. La cereza es el narcoescándalo, escribe el televidente. La pregunta es, Renato, ¿por qué tanta prisa por el presupuesto si durante la narcodictadura lo aprobaron 3 meses antes y hoy lo piden 7 meses antes? ¿Qué pasa que necesita implementar la oposición o cuál es la trama? José David Mejía. La aprobación del presupuesto electoral esta semana podría ser un respiro necesario para la democracia hondureña, mostrando que el gobierno está comprometido con elecciones justas y transparentes. Solo dame 30 segundos esta mensajería para leer un mensaje que me envía Aristides y que me pide que lo lea. Aristides Mejía estuvo ayer aquí en el programa. Lo que mancha Libre no es tanto lo de Carlón, aunque tratándose de un miembro prominente de la familia que domina Libre, que lo mancha también. Lo que mancha Libre es haber decretado la suprema impunidad a los narcos, eliminando la extradición. Mira, Así es. Altamirano, Germán, por los años de los años, no sé cómo va a ser Libre para limpiarse de esto. ¿Sabes por qué? Ya voy a pasar un reportaje que viene de San Pedro Sula. Fíjate que ayer una periodista nuestra salió a consultarle a la gente. Y la gente, no te crees ese asunto de soberanía, Así es. que querían instrumentalizar o politizar la extradición para perjudicar al partido o promover un barracazo en las Fuerzas Armadas. No te lo cree la gente. Yo me he quedado sorprendida de la reacción de los sanpedranos. Mira, o rectifican o este partido para la eternidad va a vivir con esta mancha. Pausa y volvemos. A ver si le damos herramientas a esa Comisión de la Política Limpia. Mientras esa Comisión de la Política Limpia no tenga independencia, armas y suficiente presupuesto para monitorear de dónde proviene el dinero con que financian los partidos políticos y sobre todo estos tres, las campañas electorales, vamos a seguir dando tumbos con políticos mencionados en el pasado, mencionados en el presente y seguro que en el futuro los van a seguir mencionando. A menos de 6 meses para las elecciones primarias,
Este abogado penalista advierte que las puertas para el financiamiento del narcotráfico están más abiertas que nunca, sin extradición y sin reformas que fortalezcan la labor de la Unidad de Política Limpia para rastrear el dinero sucio. Este tipo de situaciones lo que hace es fomentar que los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular continúen recibiendo dineros ilícitos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado. No se ha querido realizar acciones concretas para parar este tema. No se aprendió la lección del reciente juicio en Nueva York contra el expresidente Hernández, que sacó a relucir los oscuros orígenes de los fondos que utilizaron los partidos en el pasado, lamentó Madrid, al no observar avances sólidos para potenciar el trabajo de la institucionalidad. Y mientras a los organismos de control como Política Limpia no se les dote de las herramientas para ser capaces de rastrear los fondos ilícitos, Honduras está condenada a repetir la misma historia, señala este experto electoral. Frente a ello es importante que los órganos de control, pero particularmente los elementos del proceso electoral vinculado al financiamiento de las campañas sean mucho más fuertes y también la clase política le dé más elementos para una mejor vigilancia del financiamiento de campañas. De acuerdo a datos de la Red por la Defensa de la Democracia, en las últimas elecciones generales del 2021 no se logró identificar la procedencia de más de 262 millones de lempiras. Incluso en mayo anterior, el nuevo pleno de comisionados de ese órgano presentó un paquete de reformas para dotarla de mayores poderes, pero a esta altura en el Congreso parecen muy cómodos con la normativa vigente, mediante la cual se limita su actuar, cuestionan en el CIPRODE. Los comisionados de Política Limpia deberían de hacer un llamado público a todos los partidos políticos para que transparenten sus financiamientos privados antes de las elecciones primarias y generales, por un lado. Los consultados prevén que se irá con las mismas reglas del juego a las próximas elecciones, donde es muy probable que prevalezca el oscurantismo que tanto daño provocó a la nación durante la última década. Continuamos dando lectura. Leonardo Lara Suazo escribe: no se extrañen, vivimos en un narcoestado declarado por una corte de Nueva York. Este mote nos durará décadas, ni Colombia se lo ha podido quitar. El crimen organizado está vivo dentro de las instituciones. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. ¿Se atreve a predecirnos el desenlace de esto, Omar? Sí. Yo lo que miro acá es que si no continúan con este ejercicio que acabamos de hacer, los tres partidos, sinceramente acá lo que vamos a tener es una confrontación más abierta con los Estados Unidos, pero no va a ser tanto con la Secretaría de Estado, va a ser con la Secretaría de Justicia. Cuéntanos. Y entonces, en ese sentido es bien diferente. Ya vimos desenlaces ahí en Panamá con Noriega, y la ley Engels ha sido transformada el año pasado y todavía no nos hemos dado cuenta. Ahí va a haber persecución de servidores públicos nombrados en cargos que tenían la potestad para detener cualquier situación de alguien que llegó al poder vía elección, en este caso, y que hace daño a los norteamericanos. Eso va a ser una situación de persecución por parte de la Secretaría de Justicia, no es tanto la de Estado. Aquí se están cambiando varias cosas. O sea, que no van a venir solicitudes por la Cancillería, luego a la Corte, van a venir decisiones ya ejecutivas de una Secretaría de Seguridad. Si no hay cambios acá, si el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre no cambian, serán 3 gallinas muertas empollando huevos. Bueno, lo que está diciendo en otras palabras, Omar, que hagan los últimos viajecitos a Miami, a Disney. Y hay un montón que no quieren salir, Renato. Vienen pesados por otras vías los estadounidenses. Unos 20 segundos, por favor, bueno, diputado. Renato, creo que todos los partidos han tenido mayor o menor responsabilidad, pero la clase política que estamos actualmente, los que tenemos el pensamiento que la democracia y un país tiene que salir adelante cuando uno actúa de forma transparente y honesta, debemos de hacer el esfuerzo. El Partido Liberal está en un proceso de reingeniería. Y para finalizar, el ajedrez político de este tipo de situaciones que está pasando ahorita pasó lastimosamente. Imagínense cómo se premia en este país a los funcionarios honestos. El general Savillón lo despidieron cuando capturó a los Valle. Sí. Y ahorita lo despidieron cuando capturó a Midencio Kelly.
Sí. porque él llevó mucha información para los Estados Unidos. Y va a ser recordado, y lo digo con tristeza, el gobierno de la presidenta Xiomara como el gobierno que quitó la extradición y que prometió traerla así si no la trajo. Y en honor a Ramón Sabión, me contó que a él le dio vergüenza el día que vio a dos presidentes de los poderes del Estado, de dos poderes del Estado de Honduras, casi arrodillados, llorando ante un narco allá de Occidente. Diputado Daniel Disco. Señor. Reflexionemos como sociedad, como pueblo. Todos tendremos alguna cuota de responsabilidad en lo que está pasando, porque los años pasan y pasan, los gobernantes emanan de la sociedad y las cosas no se han podido reparar. Así que como partidos políticos tenemos un reto, no es apañar lo que personas de nuestro instituto hacen, es que enfrenten la justicia y que el resto de la militancia trabajemos por una Honduras mejor, por una sociedad más justa. Germán Altamirano. Bueno, decirle a la población, no confundamos, el bipartidismo de forma histórica se ha encargado de saquear este país con un modelo económico explotador, y contra eso es que Libre lucha. Libre, sin disparar una sola bala, derrotó una dictadura, y este proceso apenas comienza. En 2 años y medio apenas estamos reconstruyendo este país. No es una lucha fácil, pero lo vamos a hacer juntos. Bueno, ¿están citados para la sesión o no habrán sesiones esta semana, Germán? Sí, se supone que hay sesión esta semana. Yo no he mirado ninguna convocatoria a hoy martes. No, o sea, yo no he mirado por parte del Congreso Nacional ninguna convocatoria. Yo espero por Honduras, Renato, que este presupuesto se acepte el de las elecciones, que demos un ejemplo, hombre. O sea, ya demasiado en suspenso tenemos eso. Ojalá que demos, pues, la clase política la buena voluntad de aprobar un presupuesto, pero sin acta electrónica, porque eso puede prestarse para el fraude. Correcto. ¿Cree que hayan sesiones esta semana? Pues pareciera que no, porque el gobierno vive un momento difícil, un momento duro. El hemiciclo es una palestra en la cual la oposición se expresa, sin embargo no hay causal para no sesionar, así que vamos a estar ahí. Que tengo a Ulises dándome información. Ulises Aguirre, ¿qué me decías? No está en agenda la convocatoria de sesión. Correcto. No está en agenda sesiones a convocatoria hoy. Ah, ok. Ojalá que alguna vez haya agenda para diputados socialdemócratas, son necesarios, ya es tiempo, y este es el amanecer de la socialdemocracia, con todo lo que ha pasado.